Arratsaldeon dizuela guztioi, buenas tardes a todos y a todas. Gutun zuriak gaur Euskal idazleen bizipenak eta gogoetak izango ditu mintzagai, saio bikoitzean gainera. Dakizuenez, idazle irakurlearen oroitzapenak ari gara aztertzen Gutun zuria jaialdi honetan egunotan. Iban Zaldua eta Pedro Ugarte arituko dira oraintxe bertan, berehala. Arratsaldeko 8:00 Eider Rodríguezek Idurre Eskizabelekin izango du mintzaldia. Decía que dedicaremos las dos sesiones de hoy, de esta cuarta jornada del Festival Gutun Zuria, a escritores y escritoras vascas. El primer diálogo se va a desarrollar completamente en castellano, pero el de las 8 de la tarde va a ser en euskera. Seguramente os habréis dado cuenta que existe la posibilidad de seguir estos diálogos, bien sean en euskera, en castellano o inglés, a través de la traducción simultánea, del servicio de traducción simultánea que ofrece este festival. Esto es una invitación para que os quedéis también al diálogo en euskera, a pesar de que no lo comprendáis con fluidez. Eguneroko legean, laguntzaile dugun BBKaren lankidetza eskertu nahi dugu, bai eta datozen etxe eta erakunde hauena ere. Irlanda eta Kanadako enbaxadak, Bizkaiko liburugileen elkartea, FNAC, Metro Bilbao, Alsa, Bodega Urbana, El Correo eta Cadena Ser, horrez gain, lankide izan ditugu Deia eta Berria egunkariak ere. Iban Zaldua nos explicará a continuación por qué decide un escritor expresar su obra en una lengua u otra. Iban Zalduaren kasuan noski, gaztelania eta euskera dira bi hizkuntza horiek. Iban Zaldua conversará con el periodista y profesor de periodistas, maestro de periodistas, Pedro Ugarte. Zientzia fikzioaren bidezidorretik barneratu zen Iban Zaldua literaturaren munduan. Bere lan ezagunenen artean dira, Etorkizuna, Si Sabino Viviera, eta Euskaldun guztion aberri aleberriak, eta azken lanen artean berriz, Ese idioma raro y poderoso izeneko saiakera. Demos la bienvenida con un caluroso aplauso a Pedro Ugarte e Iban Zaldua. Buenas tardes, ¿se oye? Bueno, Joseba esan duen bezala, gazteleraz egingo dugu ekitaldia honela prestatuta dagoelako, eta baita Iban Zalduak eginiko liburuak erderaz idatzita dagoelako. Bueno, en principio habría que presentar al autor, lo que pasa es que yo creo que el autor no necesita presentación, desde luego entre nosotros, ¿no? Iban Zaldua pues es un escritor donostiarra, nació en 1966. Desde hace muchos años vive en Vitoria-Gasteiz, donde es profesor de Historia Económica de la Universidad del País Vasco. Y sobre todo está aquí con nosotros como escritor de novela, de ensayo, me atrevería a decir que especialmente o sobre todo como escritor de cuentos. Quizá él nos lo desdiga, yo creo que no, pero quizá sea así. Es sobre todo escritor de cuentos. Y entre sus títulos más importantes a este respecto, habría dos que fueron originalmente escritos en castellano, 20 cuentos cortitos o La isla de los antropólogos, y con posterioridad luego su obra ha sido escrita en euskera, aunque la mayoría de ella también ha sido traducida. Títulos muy emblemáticos serían Itzalak, Traizioak o Gezurrak, ¿no? Que fue traducido como Mentiras, 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 y que es, en mi opinión, un gran libro, ¿no? Yo creo que una de las características fundamentales de la literatura de Iván, no solo como ensayista, sino también como escritor de narrativa, es que hace una investigación sobre el pueblo vasco y sobre la cultura vasca, ¿no? Y es una investigación que evidentemente no es ideológica, ni doctrinal, ni muchísimo menos política, ¿no? Yo creo que hace una investigación como se debe hacer en literatura, o como solo, en mi opinión, se puede hacer en literatura, que es una investigación estética. Estética y de algún modo quizá hasta moral, llevando muy lejos o muy al extremo el término moral, ¿no? Y esa investigación pues, nos habla especialmente de lo que es el desarrollo, la situación o la forma de estar del pueblo vasco y de la cultura vasca en la modernidad, ¿no? Y lo que eso supone de contradicciones y de algún modo pues, de una estancia difícil, contradictoria, con complicaciones. No creo que haya otras culturas en que sea fácil
pero quizá en el caso específico de la cultura vasca sí haya unas dificultades añadidas, ¿no? Y de ello y sobre ello, como comentaba al principio, pues hablan muchos de sus cuentos y también de sus novelas, porque Iván también ha publicado novelas. Hay dos que, vamos, yo las conozco en castellano y que ya solo los títulos pues lo dicen todo al respecto. Si Sabino viviría y La patria de todos los vascos. Pero como decía al principio, lo más importante de la obra de un escritor de narrativa o de poesía, en cualquier caso de un escritor creativo, es esa reflexión que no es ideológica, ¿no?, sino que es sobre todo estética, ¿no? A mí me parece que es lo más importante, ¿no?, y que se debe subrayar ese adjetivo, ¿no?, investigación estética, o si queréis, investigación literaria, ¿no? La investigación literaria no es, aunque de algún modo quizá la subsuma, en algún momento no es reflexión política, no es una reflexión ideológica, no es una reflexión filosófica o religiosa o doctrinal. En todo caso es una reflexión moral. Y aún así, aún como decía antes, tomando el término moral de una forma muy amplia, esa moralidad se mueve en un estrato muy profundo. Si va saliendo a la superficie, posiblemente anula también lo literario. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y desde luego no teorizar sobre él, ¿no? Yo creo que en la obra de Iván no se teoriza tanto sobre estas cuestiones como que se reflexiona narrativamente, literariamente, sobre ellas, ¿no? Y hay, no sé, en este libro hay varias cuestiones y la verdad es que íbamos a reflexionar sobre ellas, pero quizá debido o habida cuenta que estamos en la 6ª edición del Festival Internacional Gutun Zuria, que se formula bajo el título Fábulas del lector-escritor, habíamos pensado, Iván y yo, antes de entrar en harina, y la harina es básicamente el libro que tenéis aquí delante de nosotros, hacer una reflexión previa, ¿no?, o unas preguntas previas que serían que nos explicara Iván cómo es en su caso concreto la experiencia de una persona que de repente se convierte en lector y una segunda experiencia que normalmente además no son simultáneas, sino que son sucesivas, de cómo luego un lector se transforma en escritor, ¿no? Me parece que esa debía ser la primera pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Y es la que se le trasladó ahora a Iván para que nos la comente de algún modo. ¿Cómo una persona se convierte en lector? Bueno, en fin, buenas tardes. Gracias por venir con este tiempo, en fin, etcétera. Gracias a Pedro por la presentación y a la Alhóndiga por la invitación. Bueno, ¿cómo me convertí en lector y luego en escritor? Además, es un proceso que, como has dicho bien, ocurre en dos fases. Y en mi caso ocurre en dos veces. Porque primero me convierto en lector en castellano, luego me convierto en escritor en castellano y luego me convierto en lector en euskera y más tarde me convierto en escritor también en euskera, ¿no? Bueno, quiero decir, la primera fase, ¿no?, como me convertí en lector, no es nada original, es la vía habitual, un niño solitario, un barrio de clase media en San Sebastián franquista y posfranquista, sin Nintendo, que no había en aquella época, en fin, una familia bastante gris. En fin, ¿qué se podía hacer? Pues leer, ¿no? O sea, y no es de extrañar que además lo primero que me gustase no fueran, sobre todo, las historias de héroes, de superhéroes, la ciencia ficción. Lo primero que empecé a leer fue en cómics, que es el Jabato, el Capitán Trueno, Spiderman, que era a fin de cuentas era un empollón del montón como yo, y luego la Biblia, que a fin de cuentas también es un libro de superhéroes, bueno, un superhéroe muy poderoso, ¿no?, que es Dios. Bueno, a veces tiene muy mala leche y no sabes si es un superhéroe o un supervillano, pero bueno, quiero decir que yo encontré, además era una Biblia de estas ilustrada, muy bien ilustrada, y ahí es donde yo me empecé a aficionar con la lectura, ¿no? O sea, a fin de cuentas, lo que yo buscaba en la lectura cuando empecé era entretenimiento por un lado y compañía por el otro, ¿no? Yo creo que la clave ahí, en un momento dado, es convertir eso, el entretenimiento, en placer, que es algo que yo asocio con el trabajo y que asocio también con la enfermedad, con esas enfermedades que me mantuvieron tantas veces en la cama y que me obligaron a leer de alguna manera, igual por lo del sudor, ¿no?, que te da la fiebre, etcétera, ¿no? Y luego,
convertir, ¿no?, la compañía que te hacen los libros en empatía, ¿no?, en una manera de vivir las vidas de los otros, ¿no? Y ahí estoy muy de acuerdo con una cita de Stevenson, que fue uno de mis autores favoritos y de cabecera, La isla del tesoro. En fin, yo pasé por todas estas fases, por supuesto, Verne, Salgari, lo que se hacía entonces, ¿no?, antes de que empezara a abundar la literatura infantil y juvenil, ¿no? Una cita que dice lo siguiente, ¿no? Los libros que ejercen más influencia, aquellos cuya influencia es más verdadera, son las obras de ficción. No atan al lector, y esto viene a cuenta de lo que has dicho antes, ¿no? No atan al lector a un dogma que más tarde descubrirá inexacto. No le enseñan una lección que posteriormente deberá desaprender. Repiten, reacomodan, esclarecen las lecciones de la vida. Nos alejan de nosotros mismos, nos obligan a relacionarnos con los otros. Nos muestran la trama de la experiencia, no cómo podemos verla por nosotros mismos, sino con un cambio singular. Pues el monstruoso ego de nuestro ser ha sido momentáneamente eliminado. Y bueno, si me lo permitís, un poco en relación con esto, es decir, que yo tengo muy asociado el hacerme lector con la enfermedad, he traído un microrelato. No, os han pasado ahí un cuadernillo, en fin, no sé si podréis leerlo, en fin. No voy a leer todos los cuentos, pero bueno, de alguna manera bueno, voy a leer este cuento que es El enfermo, y está relacionado con esto que he dicho. Es un detalle que suele encontrarse en las biografías de muchos escritores, cómo se aficionaron a la lectura a causa de alguna enfermedad más o menos grave que los mantuvo en cama largo tiempo y durante la cual no hicieron más que leer y leer hasta que se curaron. Desde aquel momento de creer en sus confesiones, enfermaron de literatura, se convirtieron en letraheridos. Eso fue lo que le ocurrió al niño Joseph Kovács. Apenas cumplidos los 7 años, se contagió de un brote de rubeola particularmente severo y tuvo que guardar cama por espacio de casi 2 meses. Durante ese tiempo devoró todos los libros que cayeron en sus manos. Los cuentos de los hermanos Grimm, una Biblia ilustrada, los pasajes del Antiguo Testamento sobre todo, un montón de tebeos. Para cuando sanó, estaba infectado, sin remedio, de la enfermedad de la lectura. Se hallaba tan aquejado de literatura que en cuanto leía un libro empezaba a sentirse mal de nuevo y como seguía haciéndolo, a los pocos meses enfermaba otra vez, presa de alguna variedad especialmente virulenta de las dolencias infantiles más comunes. De hecho, a los 8 años y medio contrajo el sarampión, que lo ató a la cama durante más de 3 meses. En ese tiempo fue capaz de leerse las obras completas de Julio Verne y parte de las de Emilio Salgari. Con 10 años recién cumplidos, una epidemia local de escarlatina lo tumbó durante 5 meses, al término de los cuales ya había empezado a leer algunas de las tragedias de Shakespeare. No bien le dieron de alta, continuó leyendo las obras del bardo inglés y más tarde las de Rabelais y Cervantes, con tanto ahínco que volvió a enfermar de gravedad. En esta ocasión fue casi un año bajo cuidados, primero en un hospital y después en su propia casa, a consecuencia de unas fiebres reumáticas particularmente severas. El muchacho cumplió 13 años en ese estado y para entonces ya era famoso en todo el país, tanto por su inagotable afición a la lectura como por una erudición que alcanzaba a clásicos y a modernos. En torno a su lecho, rodeado de torres de libros, se sucedían una tras otra las visitas de los catedráticos de universidad y uno tras otro todos certificaban que Joseph Kovács constituía, sin duda, el futuro de las letras patrias. Durante aquel tiempo se convirtió en devoto de Austen, de Dickens, de Flaubert, de Tolstoy, de Melville y de otros grandes novelistas del XIX. Y en cuanto se curó, les llegó el turno a Joyce, Proust, Musil, Woolf y compañía. Estas últimas lecturas volvieron a llevarlo a la cama, tal y como esperaba todo el mundo, incluido el mismo Joseph Kovács. En aquella ocasión fue una meningitis y el país, expectante, se preparó para conocer la nueva proeza intelectual que iba a hacer posible aquella grave enfermedad. Sin embargo, aquella vez Joseph Kovács se percató de la cercanía de la muerte y, apostando por la vida, tomó la firme decisión de dejar de leer, cuando solo le faltaban 10 páginas para terminar La montaña mágica de Thomas Mann. Enseguida empezó a recuperarse. Sus padres, sus familiares y todos los profesores y sabios que se reunían en torno suyo seguían con estupor el curso de los acontecimientos. Pero el joven no pudo resistir a la tentación de conocer el final de la novela.
La víspera de recibir el alta, por la noche, a escondidas, devoró las últimas páginas del libro. Falleció con una sonrisa, tras decidir que aquella era la mejor novela que había leído jamás. Hay una punta de aplauso. Hay una punta de aplauso. Seguramente habrá alguno más y podremos obrar en consecuencia. Sobre escritor. Sí, sobre escritor entonces hacemos el siguiente paso. Sí, entonces, bueno, en mi paso de lector a escritor, bueno, esto es como muy finamente decía Flaubert, ¿no? Primero hay que beber océanos de literatura para luego orinarlos a gusto, ¿no? Mi paso de lector a escritor se da, por supuesto, en base a los sentimientos más nobles y elevados que se pueden pensar, ¿no? Es decir, por aburrimiento, por envidia y por despecho, ¿no? En principio, bueno, las relecturas tienen muy buena fama y es verdad que están muy bien, sobre todo cuando yo solo releo a Borges, ¿no? Cuando dices ese tipo de frases, ¿no? Cuando es una lección, ¿no? Cuando no es una lección, que era lo que me pasaba a mí, que leía tanto que, en fin, el ritmo de entrada de libros y de tebeos en casa no colmaba mis expectativas de consumo, entonces empiezas a releer, pero te acabas aburriendo de leer 60 veces La isla del tesoro, ¿no? Aunque sea muy buena. Entonces la solución es escribir uno mismo. En mi caso fue dibujar, porque empecé haciendo cómics con Boyle y Bix, lo dejé enseguida. Pero entonces, a fin de cuentas, empecé a escribir por aburrimiento. También empecé a escribir por envidia, y ahí tengo un libro que es fundamental. Claro, el autor es malo, o sea, si Isaac Asimov, esto no tendría que confesarlo porque queda muy mal, pero a mí me gustaba mucho. Ha dicho que yo me empecé a aficionar con los libros, así en plan ya para adultos, digamos, esto, en fin, con la ciencia ficción. Y había un libro que son los primeros relatos de Isaac Asimov, que eran estos libros que vienen de Bruguera, sección 1, selección 2, selección 3. Y la verdad es que, vistos con el tiempo, son unos cuentos bastante malos, ¿no? Pero entonces me gustaba el libro porque entre cuento y cuento, que él los recogió ya cuando se hizo famoso, por supuesto, él contaba cómo los iba vendiendo, cómo iba haciéndose escritor, ¿no? Y claro, era un mundo a mí me resultaba muy atrayente, ¿no? O sea, en fin, cómo las discusiones que tenía con los editores, cómo le pagaban. Claro, luego me di cuenta que eso, en la vida real aquí, en Europa y, en fin, en España, en el País Vasco, eso no pasaba, ¿no? Pero al final, el de este libro, que leí mucho, leías ya no los cuentos, sino las partes de medio. Entonces, por la cuestión de cómo es ser un escritor norteamericano, en fin, ¿no? Y luego por despecho, ¿no? Por despecho porque, bueno, yo empecé a escribir ya en serio y cuentos, que es lo que luego he seguido escribiendo, para curarme de alguna manera una decepción amorosa, ¿no? Pues me dieron unas calabazas, que era lo que me solió pasar durante casi toda mi adolescencia, ¿no? ¿Qué dices? No puedo creerlo. Sí, yo ahora, a posteriori tampoco, ¿no? Pero bueno, quiero decir, bueno, pues una vez, la vez que me enamoré más la primera vez, pues eso, por supuesto me dijeron que no. Y entonces, bueno, yo recuerdo que, bueno, hasta entonces, digamos, mi labor escritora se había limitado sobre todo a poner el nombre de aquella chica en un libro de latín repetidas veces, ni siquiera ni corazones ni nada, es poner el libro de la chica a ver si eso me ayudaba de alguna manera por magia simpática. Obsesivo. Y entonces, cuando me dijo que no, decidí empezar a escribir un cuento de ciencia ficción en el que, por supuesto, la sometía a todo tipo de paradojas espaciotemporales, ¿no? Ahí os he puesto uno que no lo voy a leer, que se llama El libro del latín, precisamente. Por no alargarme más, no lo voy a leer. No es aquel cuento, el primero que escribí, pero sino es una elaboración posterior y más sofisticada. Y el nombre que he puesto de la chica no es el mismo. En fin, para que, pues esto ya sabes, la autoficción, etcétera, ¿no? En fin, a fin de cuentas, como decía Gil de Viedma, lo normal es leer, ¿no? ¿Cuál es el corolario de esto? Que yo creo que la escritura es, de alguna manera, una alteración de la lectura, una alteración del hábito lector, ¿no? Sin embargo, como he dicho, y mi lengua materna era el castellano, no tuve ninguna duda en qué debía escribir, ¿no?
Y no tuve ninguna duda en qué debía escribir, porque aunque yo había sido educado en Ikastola y sabía euskera y me habían hecho leer cosas, pues bueno, tengo que reconocer que la literatura que nos daban en castellano y la que nos pasaban de Strangis los profesores, entonces era todo el boom norte, iberoamericano, etcétera, ¿no? Me parecía mucho mejor que la que nos pasaban los profesores de euskera, con toda su buena voluntad, en fin. Y la historia de la literatura misma que nos daban de la literatura española o de la literatura universal comparada con los curas, en fin, no tenía mucho atractivo para mí, ¿no? Y yo leía la que me mandaban en el cole, pero no me parecía que aquella era... Entonces, jamás tuve un interés demasiado grande por la literatura en euskera, ni como lector y tampoco como escritor. Hice mis redacciones y las cosas que me mandaron, ¿no?, en clase, pero no. Entonces, de hecho, toda mi primera parte de mi vida como escritor, en fin, ¿no?, de los 15, de los 16 años, desde aquel cuento, pues eso, hasta los 30, 35, fui fundamentalmente un escritor en castellano y era un escritor en castellano sobre todo porque era un lector en castellano, ¿no? Entonces, yo me empiezo a leer por placer y ya no por obligación, digamos, literatura en euskera, y además de una manera, bueno, yo creo que es de una manera que no tiene ningún romanticismo, ¿no? O sea, que es porque a Chaga le dan por Babacoa el Premio Nacional de Literatura, ¿no? Todo el mundo había leído ya para entonces a Chaga, pero yo no. Bueno, sí había leído algo en lo que había mandado en el cole, Ciutateas, pero no me había parecido así, demasiado así, no me había traído a los 14 o 15 años cuando lo leí, ¿no? Sin embargo, Babacoa, que en el 89, cuando leí en el Premio Nacional, fui a comprarlo y lo compré en euskera, y ahí me di cuenta que sí que me estaba perdiendo algo, ¿no? Que aquella historia de la literatura que me habían dado en la Ikastola o en el instituto, y aquellos libros igual no eran los más apropiados, y desde entonces, porque Babacoa sí que me pareció un libro absolutamente fascinante y que de alguna manera, en fin, se asemejaba a aquello que, en fin, leía a todos aquellos autores que a mí me encantaban, como podía ser Calvino, como podía ser Cortázar, como podía ser Borges, como podía ser, en fin, toda aquella gente, Highsmith, etcétera, ¿no? Pues, y que merecía la pena explorar tanto lo que se estaba publicando entonces en euskera como lo que se había publicado antes, ¿no? Y yo fui haciendo de alguna manera mi santoral de autores, una serie de gente como Xavier Montoya, como Juan García, como Andreu Echundi, como Arantxa Iturbe, muchos además ligados al mundo del cuento, y fue así como me fui aficionando, y luego por otras circunstancias también, por mi vida cotidiana, etcétera, pues en un momento dado también pude hacer el paso a escritor, ¿no? Entonces, este libro, ¿no?, que es el que vamos a hablar hoy un poco, ese idioma raro y poderoso, de alguna manera, sí, está escrito un poco por dar un poco de autoridad a lo que digo desde el punto de vista del escritor, pero sobre todo es un libro hecho desde el punto de vista del lector, que soy de la literatura vasca de los últimos 30 años, más o menos. Que a mí me parece que es el momento en que la literatura vasca ha llegado, en euskera, ha llegado de alguna manera no a homologarse, porque es una palabra un poco fea, además, ¿no?, pero sí, digamos, a ser una literatura interesante y, en fin, comparable y que puede competir con las literaturas que es tan buena o tan mala, con tantos libros buenos o tantos malos como las literaturas de alrededor. Hombre, a mí lo que me hubiera encantado hacer en este libro es otra cosa, ¿no?, que es una historia de la literatura vasca entera y al uso. Pero claro, como he dicho antes, hay que reconocer que nuestra tradición es un poco pocha, ¿no? Entonces, a mí lo que me hubiera gustado hacer es esto, que voy a hacer. Voy a hacer como si os diera una clase en este momento, ¿no?, que es una defensa de la literatura vasca. Esto lo he hecho en Madrid y bueno, ha resultado bastante bien. Entonces, lo que voy a hacer es hablar contra los mitos de la literatura vasca.
Uno de los mitos más extendidos es que es una literatura joven, que no tiene apenas antigüedad. Una literatura, además, en la que prima la oralidad. Si algo se le pregunta lo primero a un escritor vasco, sobre todo si se achaga, es por la oralidad. Y cuyas obras no serían de gran calidad. Ya es hora de cambiar estas equivocadas ideas. La literatura vasca no es tan nueva. Ya había poemas en las ostracas de Velella, de Iruña Velella, el poblado vasco que se encontró hace poco. Como sabéis, en Velella se encontraron unas inscripciones sobre piezas de cerámica datadas entre los siglos III y VI después de Cristo, entre las que se hallan uno de los primeros haikus escritos en euskera. Aquí lo tenéis. No se lee bien, está hecho a propósito, pero lo que pone es lo siguiente. Yan, dan, yan, lo. Es decir, beber, comer, dormir. Es decir, no es literatura erótica todavía, no es literatura pornográfica. Esto ya es una de las cosas que demuestran que este haiku ya en el Bajo Imperio Romano ya se hacía... eco de la identidad vasca. De la identidad vasca todavía. De hecho, como veis, de esto se llegaron a hacer camisetas. En Vitoria, el diario de Noticias de Navarra sacó una camiseta con este poema. Ya nedanlo. Luego está el Cantar de Aldo Íscar, en fin, que todo el mundo debería conocer. Es la versión vasca de la batalla de Roncesvalles, del Cantar de Roland, pero está compuesto en la Alta Edad Media, en algún momento entre los siglos X y XI, y fue hallado y publicado por Garay de Montglaf en 1834. Como he dicho, bueno, en fin, esto habría que cantarlo con la voz de Benito Lerchundi, Oyubat, Aditu Izanda, Euskaldunon, Mendien, Artetik, y tal. En fin, un grito ha sido oído en medio de los montes de los vascos y de pie delante de su puerta, el Echecojaun, en fin, etcétera. No voy a hacerlo aquí porque lo haría muy mal. Sí que el cantar es largo. Es decir, es un cantar épico paralelo a la chanson de Roland, pero desde el punto de vista de los buenos, que es de los vascos, a fin de cuentas, ¿no? Y, por supuesto, mucho más vibrante, mucho más heroico que el seco y meseteño cantar del mío Cid. Bueno, luego está la cuestión de la Zárraga y Cervantes, por supuesto. En el 2004, como sabéis, se halló en un anticuario de Madrid un manuscrito del siglo XVI atribuido a Joan Pérez de la Zarra, un pequeño noble alavés, escrito en euskera y que contenía una suerte de novela pastoril, que era el género de moda en la época, como sabéis. Hasta Cervantes intentó hacer una sin ningún éxito, ¿no? Datada entre 1564 y 67, digo a posteriori, y en la línea de los 7 libros de la Diana de Jorge de Montemayor. Bueno, aquí tenéis, para que veáis que es verdad, es una hoja del manuscrito. Pero lo más importante de todo, porque la novelita hay que reconocer que no es muy buena desde el punto de vista de su calidad, es que la investigación sobre el autor dio como resultado que frecuentó a Cervantes, este hombre, Valladolid, y esto lo demuestra Pruden García en su libro La Zárraga, el nacimiento de Euskaraz. Y que seguramente Cervantes se basó en un texto de La Zárraga, creado previamente en euskera y hoy, por desgracia, perdido, para escribir El Quijote. Porque se ha sabido que en aquel texto trataba de la historia de un tío abuelo suyo, de la época del final de las guerras de bandos, que era una historia muy conocida en Vitoria, en la que decía que aquel tío abuelo suyo, habiéndose vuelto loco, solía armarse e ir a Vitoria con una lanza y jineta, adarga, y correr las calles apellidando Santiago, Santiago, o Calleja, Calleja, y así acordó su yerno que la primera vez que allá fuese la asiesen para le encerrar y atar como a un furioso. A un señor que iba de caballero andante a Vitoria. Sin duda alguna, es la fuente. Y luego está el caso de Martín Bertínez de Zearreta, que es el autor, el verdadero autor de Hamlet. El filólogo Joseba Gabilondo ha descubierto, sí, en Madrid también cuando llegan a este punto también empiezan a reírse. El filólogo Joseba Gabilondo ha descubierto entre los fondos peninsulares no castellanos de la biblioteca del British Museum, en una caja fuerte, por supuesto, a la que pudo acceder en un descuido del director de dicha área,
una serie de textos manuscritos en euskera vizcaíno además, firmados por el bachiller bilbaíno Martín Benítez de Zearreta, entre los que se encuentran los siguientes: Veneziako merkataria, Uda gau bateko amesa, Hamlet, Errege Lear. Estos están ya fechados de 1582, Romeo y Julieta de 1585. Es decir, El mercader de Venecia, Sueño de una noche de verano, Hamlet, El rey Lear y Romeo y Julieta. Si os fijáis en las fechas, son anteriores a las fechas en que Shakespeare las publicó. Porque parece ser que en sus oscuros años de juventud, a finales de la década de 1580, Shakespeare fue comerciante o marinero en la ruta del hierro de Bilbao. Y esto lo sugiere, no lo digo yo, lo sugiere Chambers en su clásico William Shakespeare, Study of Facts and Problems, del 31. Y que en uno de esos viajes adquirió, por robo, eso ya no está tan claro, los manuscritos a Benítez de Zearreta. Y los tradujo al inglés, con los resultados que todos conocemos, para la desgracia de la literatura vasca, que podría ser una cosa mucho más presentable hoy en día. Y no tendría yo que dedicarme a hacer esto. En fin, evidentemente todo esto es una patraña. Las piezas de Iruya Velella, como sabéis, son fruto de una falsificación. Aquí veis unas en las que pone Séneca, Sócrates, Virgilio y Descartes, filósofo grecorromano de Francia del 17, pero bueno. En fin, de las Galias. Sí. El Caridad de Aldo Víscar es otra falsificación, esta vez decimonónica, una falsificación romántica en la línea de Ossian, que engañó al principio a los estudiosos, pero que en realidad compusieron unos estudiantes vasco-franceses para sus francachelas de París. La relación Lazarra-Cervantes-Quijote es una hipótesis además que puede ser cierta, ¿no? Y que la plantea Pruden García, pero, en fin, ya que igual la idea se la pudo dar, la historia del tío abuelo, pero, en fin, de ahí a que la escribiera Lazarra, ya, por supuesto, eso ya es de mi propia cosecha. Y, sin embargo, la historia del Shakespeare bilbaíno es una ficción, y esta aparece en un libro de relatos de Joseba Goilondo, de este crítico literario, que también ha escrito cuentos, que se llama Apocalipsia Guztio Irakuchia. En fin, esto es... Y, de hecho, bueno, con esto ya entramos un poco en el libro, ¿no? Porque una de las cosas que digo en el libro es... Vale, yo analizo los últimos años en los que la literatura vasca se ha convertido en una literatura, para mí, ya homologable, ¿no? Pero bueno, ¿qué tendencia tenemos muchos escritores vascos a escribir sobre apócrifos? Para inventarnos esa tradición literaria que la historia de la verdadera historia de la literatura vasca, con sus sombras y con sus de esta pequeña literatura, no nos ha podido dar, ¿no? Y eso es, por desgracia, porque nuestra literatura, la historia de nuestra literatura deja bastante que desear. De manera, en mi libro, y eso es lo que venía a decir, he tenido que dedicarme a lo que merece la pena, que es a la literatura más contemporánea. Bueno, Iván, tengo que deciros que tenía miedo que se nos iba a quedar corto todo esto. Y este tipo, la verdad es que vamos bastante rápidos, no, bastante lentos, pero con todo lo que está diciendo yo creo que es lo suficientemente interesante. Os advierto, para hacer una mínima composición de lugar, que nos quedan 25 minutos para hablar nosotros y luego habrá 20 minutos de exposición de seguramente interesantes preguntas por parte de todos los presentes. Pasamos a hablar del libro. Entonces, seguramente aquí hay gente que ha leído y que controla el libro, pero no tenemos por qué presumirlo, que lo hayan hecho todas las personas, ¿no? Y seguramente hay muchas que no lo han hecho, además, ¿no? Vamos a ello. Bueno, evidentemente a nadie se le escapa cuál será ese idioma raro y poderoso, ¿no?, al que alude Iván en este libro. Yo antes decía que buena parte de su narrativa además pasa por una reflexión, pues siempre, como decía, literaria y de algún modo moral, pero siempre generando una distancia muy amplia con lo que es tanto el pueblo vasco como su cultura, ¿no?, y en algunos casos como su literatura. En este caso no es narrativa, en este caso es un ensayo, ¿no?, y es un ensayo que puede haber, desde bastantes puntos de vista, algunas reflexiones pues pueden ser polémicas o escandalosas, o agudas, certeras, ácidas o disolventes, depende del caso y sobre todo depende del receptor de las mismas, ¿no? Habría que explicar en primer lugar brevísimamente, antes de dar paso otra vez a Iván, el título, ¿no?, del mismo. El título del libro parte de una entrevista que hizo Juan Cruz
al célebre crítico, al gran gurú de la literatura, George Steiner, ¿no? En la cual, por una parte, hacía un reconocimiento del catalán como una lengua importante, ¿no? Cosa que ciertamente además no estaba nada equivocado, porque es una lengua que siempre lo ha sido, no ahora, es decir, lo ha sido desde hace muchísimo tiempo. Incluso los que estudiábamos Derecho, estudiábamos códigos medievales en catalán, ¿no? Cosa que en nuestra cultura hubiera sido absolutamente inconcebible, ¿no? Pero Steiner comete a continuación el terrible error de decir, pero el gallego, ¿por qué ha de ser obligatorio en la universidad? Esto ya generó una polémica con la cual tarde o temprano Steiner tuvo que desdecirse, ¿no? Incluso formular una disculpa. Pero a partir de ese momento, en la propia entrevista, según se iba desarrollando, pues surge inevitablemente el tercer otro idioma periférico del Estado español, aunque el conjunto de la reflexión de Iván, por cierto, habría que decir que está vinculada tanto a lo que son la lengua vasca y el escritor en euskera, tanto en el Estado español como en el Estado francés, ¿no? Y con relación entonces al euskera, Steiner, que yo creo que quiere salirse de esta polémica y decir solo falta que me caiga con otro idioma, acaba diciendo lo mismo, ¿no? Ese idioma tan misterioso es muy raro, muy poderoso. Quizá por eso a alguna de esa gente, habla de los vascos, le resulta tan imposible aceptar el mundo exterior. Bueno, lógicamente Juan Cruz había tenido que hacer una referencia previa a ETA y al terrorismo, porque todos los pueblos tienen su propio folclore y es bastante difícil salir de él, ¿no? Entonces, hablando de la lengua vasca, tenía que salir una vez más el odioso tema, ¿no? Yo creo que la reflexión de Steiner, que retoma para titular el libro Iván, es muy acertada, porque de algún modo yo creo que son las dos grandes características de la lengua vasca, que es una lengua rara y que es una lengua poderosa. Y posiblemente a Steiner, que es un hombre bastante alejado seguramente de toda su cultura, de lo que es la cultura vasca, pero aún así siendo la suya tan enciclopédica, sí había llegado a esos elementos, ¿no? El euskera es un idioma raro, por muchas razones, pero curiosamente es también un idioma poderoso, ¿no? Y esto supone además una dialéctica, ¿no?, dentro de la propia lengua. Por una parte es una lengua extraña, es una lengua minoritaria, es una lengua además que ha tenido que apoyarse o en la ausencia de tradición, o en una tradición pobre, o en un tercer extremo inventarse, como has dicho, toda una nueva tradición. Pero por otra parte es una lengua poderosa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención, no creo que es una cita errónea, si no me corriges o me corregís, pero creo que en algún momento dijo Koldo Michelena que el verdadero misterio del euskera no es su origen, el verdadero misterio del euskera es que se mantenga, ¿no? Y la verdad es que, sin ser un gran experto en filología, yo creo que hay los suficientes elementos en el euskera como para considerar que su supervivencia a lo largo del tiempo haya sido un fenómeno culturalmente extraordinario, desde muchos puntos de vista. A raíz de ese tema, lo que hace Iván es luego meterse en harina y decir, con esa lengua tan rara y poderosa, con ese idioma complicado, con todas esas connotaciones sociopolítico-culturales con las que se encuentra el euskera, él lo que hace es, a través de una serie de capítulos, desgranar las diversas elecciones, efectivamente, como dice el subtítulo del libro, las 11 decisiones cruciales que un escritor vasco está obligado a tomar. Yo voy a invitarle a Iván a que seamos sentenciosos, que hagamos casi un haiku de reflexión de cada uno de estos capítulos, porque yo creo que los 11 son extremadamente interesantes, e insisto, seguramente aquí hay gente que ha leído el libro, pero me parece que solo este apunte que podemos hacer de cada uno de los capítulos puede invitar a los demás a pensar a leerlo y compartir o no compartir las reflexiones que hay en él, ¿no? El escritor en euskera se encuentra con 11 decisiones que quizá no se encuentra un escritor, iba a decir, de otra lengua, que ya tiene complicadas decisiones que tomar, ¿no? Pero bueno, el escritor en euskaldun tiene además más, ¿no? Primera, elección de la lengua, ¿no? Se me ocurre formularte dos preguntas para que nos hagas una breve reflexión sobre el tema, con relación a la elección de la lengua, ¿no? Elección de la lengua, ¿por qué? ¿Qué le pasa a un escritor vasco cuando no escribe? No escribe en euskera. A un escritor vasco cuando no escribe en euskera no le pasa nada. O sea, quiero decir que el que tiene verdadero estrés literario, como tiene el estrés lingüístico, es el escritor bilingüe, ¿no? Que es al que le machacan con preguntas de, en fin, cuando escribes en una lengua, ¿por qué escribes en esa lengua, en euskera? O cuando escribes en castellano, ¿por qué escribes en castellano, ¿no? Yo creo que, en fin, ¿no? A un escritor monolingüe no le ocurre nada, ¿no? Sin embargo, un escritor bilingüe que viva y cree
en un área disglósica con una lengua grande y una minorizada, siempre va a estar respondiendo a preguntas de por qué, del porqué de la lengua que se utiliza. Y a mí me ha ocurrido, que es mi trayectoria vital, es lo que ha pasado. Yo, como he dicho, empecé siendo escritor en castellano, pero escritor en castellano, quiero decir, pero como escribía para mis amigos, la gente me preguntaba, porque sabía que yo sabía euskera, por otra parte, y ¿por qué no escribía en euskera? Yo, sin embargo, no me lo había planteado, porque para mí la lengua es un instrumento para hacer literatura, y eso es un poco lo que venía a decir con el título. El título es un título irónico, lo mismo que las 11 decisiones cruciales, porque no creo que haya casi ninguna decisión crucial en cuestiones de literatura, ¿no? Crucial son cosas que pasan en otros sitios en el mundo, ¿no? Quiero decir, aquí, si nadie protestó por la cita de Steiner, fue porque en realidad nos encanta pensar que la nuestra es una lengua telúrica y poderosa, ¿no? Entonces, yo ahí lo que pienso es que precisamente el problema está más en el lado de los bilingües, porque ahora la cuestión es que todos los escritores que pueden escribir en euskera son bilingües, o bilingües en castellano y en euskera, o bilingües en francés y euskera, ¿no? Y entonces, de hecho, cuando hacen la elección, depende cuál sea, estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Bercholari Silveira, cuando escribió su primera novela, A las 8 en el Bule, pues hubo mucha gente que se le echó encima, porque como siendo Bercholari estás escribiendo en castellano. Pero claro, es bilingüe, por otra parte, ¿no? Y al revés también pasa, ¿no? Quiero decir, a mí, cuando luego me pasé a escribir sobre todo en euskera, también me preguntan, ¿pero qué haces escribiendo para 4 cuando...? Bueno, pues por las razones que sea. Yo ahí creo que la libertad que tenemos es la que tenemos que aprovechar, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y el estrés lingüístico, el estrés literario no está en el lado de los monolingües y de los escritores monolingües en este caso, sino en el caso del escritor bilingüe. Otra cosa es que el escritor monolingüe en castellano quiera aparecer, en fin, como sobre todo escritor vasco, ¿no? Entonces sí que se puede suponer un problema, que le digan, no, pero tú no eres vasco porque no escribes en euskera. Para eso hay otra pregunta más lejos que nos llevará a alguna escandalosa conclusión por parte de Iván, ¿no? Yo aquí solo no hago más que preguntar. Segundo gran dilema. Si el escritor euskaldun tiene que adoptar una actitud, esto lo has dicho quizá tangencialmente en algún momento de tu exposición, ¿no? Una actitud agónica o no. Yo me pregunto, o te pregunto, ¿al escritor euskaldun le sienta bien la sobreinterpretación? Incluso iría un poquito más lejos, ¿no? ¿Es más rentable una pose doliente que como escritor que sencillamente intentar vender más libros? Yo no creo que sea rentable en ningún caso. Quizás psicológicamente sí, pero no de cara a la creación literaria, ¿no? A ver, los escritores somos unos animales que nos quejamos continuamente. Si hay alguien que jica dentro del mundo en general, es el escritor, ¿no? El escritor en una lengua minorizada, el problema que tiene además es que encima se puede quejar por eso, por la situación agónica de la lengua, el hecho de que sea una de las que vaya a desaparecer en los próximos 100 o 200 años, ¿no? Escribir en una lengua en peligro de extinción te puede dar ese motivo para una queja mayor, ¿no? Pero yo creo que no es rentable porque eso lo que puede hacer es precisamente que nos relajemos a la hora de crear, ¿no? Y de crear, en este caso, buena literatura, ¿no? Es decir, puede convertirse en una excusa para no hacer bien el trabajo. Entonces yo ahí lo que pienso es que, bien, la situación sociolingüística es tal, es X, y la tenemos que tener en cuenta sin duda alguna, ¿no? Pero cuando escribimos, tenemos que escribir como si estuviéramos escribiendo para 400 millones de personas, ¿no? Aunque luego nos lean 4, en fin. Desde ese punto de vista no es tanto por la imagen que podamos dar de gente quejosa, porque ya digo que todos los escritores de todas partes del mundo en general es gente bastante lamentosa desde ese punto de vista, ¿no? Sino
yo defiendo en ese sentido afrontar con una cierta alegría la creación, ¿no? Y además, porque el agonismo a lo que puede llevar, yo creo que es la otra cara de la moneda, es al acriticismo, ¿no? Entonces, bueno, como estamos escribiendo en una lengua pequeña en peligro de extinción, bueno, en fin, todo lo que se haga en eso, todo vale, ¿no? Y de hecho eso yo puede llevar a un cierto proteccionismo, ¿no? O sea, vamos a escribir como si estuviéramos escribiendo para 400 millones de personas y vamos a criticar los productos como si fueran productos hechos para 400 millones de personas, ¿no? Tercer dilema, según los plantea Iván en su libro, ¿no? Tercera lección. Esta puede ser complicada incluso desde bastantes puntos de vista. ¿Nacionalismo o no nacionalismo, no? Empieza este tercer capítulo por parte de Iván. Un escritor vasco también tendrá que decidir si va a ser un escritor nacionalista o uno no nacionalista, o al menos si va a mostrarse o no nacionalista o abertzale. A raíz de esta reflexión y este dilema yo haría la pregunta también con cierto ánimo provocativo, ¿no? ¿El escritor en euskera que se sitúe al margen o incluso en oposición al nacionalismo tiene algún nicho ecológico en el mercado editorial? ¿A qué nacionalismo te refieres? Al de aquí, al nuestro, al que, bueno, como estaba diciendo nacionalista, no tenía que explicar puede nada. Ser, el que aparece aquí. Puede ser de los dos, ¿no? Bueno, yo en cierta época sostenía, siempre desde un punto de vista irónico, ¿no?, que para ser un escritor vasco de éxito había que ser moderadamente nacionalista. O sea, no podías ser ni demasiado constitucionalista, por otra parte, ¿no? Decía esto porque, bueno, a fin de cuentas tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro primer público lector, ¿no? Podemos estar escribiendo como si escribiéramos para 400 millones de personas, pero al final el público lector es el público lector en euskera y luego ya si traducimos la cosa puede ir más allá. Pero ese público, sobre todo, es un público que por su propia opción lingüística es mayoritariamente, quizá ahora eso también está cambiando, ¿no?, pero mayoritariamente nacionalista, ¿no? Entonces, yo ahí pienso que, de alguna manera, sí, es otra excusa que se ha podido emplear, ¿no? En fin, yo no vendo, yo no tengo éxito en el mercado porque no soy lo suficientemente afecto al nacionalismo. Estoy en contra, como tú dices, en oposición, ¿no? A gente como Aramburu Altuna yo le he oído quejas como esta, ¿no? Pero también las contrarias. Por ser yo demasiado de la izquierda abertzale, por ejemplo, pues vendo pocos libros, ¿no? Esto yo solo he oído a José Agustín Arrieta, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso está cambiando de alguna manera, quizá también porque está cambiando el público lector, pero yo creo que sobre todo porque al final la calidad de alguna manera sale adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero decir, por ejemplo, Charo Borda o Joaquín Muñoz son escritores que se declaran no nacionalistas muchas veces y hacen una literatura además, en fin, que está ligada a sus ideas en ese sentido, y sin embargo el prestigio que tienen no ha mermado en ese sentido, y por el otro lado ocurre lo mismo. En fin, el prestigio de Koldo Izaguirre o el de Joseba Sorrenendia, o en fin, está ahí, ¿no? Entonces yo creo que ahí está cambiando las cosas. Esto también lo planteo de una manera irónica, ¿no? Creo yo, ¿no? O sea, al final yo creo que los últimos 40 años, quizá al principio sí que había que ser más nacionalista, pero ahora nuestra literatura da lugar a que puedas ser nacionalista, el nacionalista que quieras ser y en el grado que quieras ser, o en fin, o con la geometría variable que puedas querer tener, ¿no? Yo solo anuncio que en este capítulo hay algunos retazos de lo que Iván denominó en su momento plan estratégico para convertirse en escritor vasco de éxito, cosa que seguro que será una lectura interesante. Sí, pero vamos, que yo lo propuse, pero ya ves dónde estoy, quiero decir que no. Cuarta elección, ¿escritor comprometido o no comprometido? Yo plantearía la pregunta desde el siguiente punto de vista, ya que vivimos en la época de las liberaciones de tal tipo, ¿le pasa al escritor euskaldun que todavía, en fin, mantenga alguna rémora añadida o no se haya liberado del todo de la liberación de mayo del 68? O... No sé, yo ahí lo primero que me preguntaría es
que se entiende por compromiso, ¿no? Yo desconfío bastante de la palabra, tanto de los que dicen que, en fin, que hacen literatura comprometida, como de los que dicen, que también es algo que me pone muy nervioso, que solo están comprometidos con la literatura, con ¿no? su obra, con su obra, etcétera, ¿no? Yo creo en la literatura comprometida, ¿no? Y además creo en la literatura comprometida en el sentido fuerte del término, pero también creo que hay que ser muy buen escritor para hacer buena literatura comprometida. Es decir, una literatura que defienda incluso a proselitismo de una causa, pero no ahogue al mismo tiempo la literatura en ese proceso, ¿no? Y es un poco lo que has explicado en la introducción, de alguna manera, ¿no? Entonces, yo creo que esto viene, no viene del mayo del 68, como tú dices. Yo creo que aquí la cuestión sí ha estado más viva que en otros sitios, y es una de las cuestiones que además nos ha llevado quizás a nuestra literatura a no participar tanto de esta cultura de la transición, del consenso, que en España, en la literatura española, ha reinado en estos últimos años. Ha sido la cuestión del conflicto, de la violencia de ETA, de la violencia de ETA y de la violencia del Estado, ¿no? O por decirlo de una manera más elegante, por el hecho de que la transición no se hubiera acabado de cerrar, ¿no? Y gracias a eso se ha seguido haciendo literatura comprometida, y buena literatura comprometida. Pero lo que pasa es que, claro, aquí ha habido mucha gente que ha asociado eso solo con un cierto tipo de compromiso, que es aquello que decía Chillardegui, ¿no? Sin caer en señoritismos, los escritores vascos tenemos que situarnos críticamente en la izquierda abertzale. Y ante eso, yo creo que sí, que el compromiso con la literatura y el paso, ha habido, yo creo que, dos maneras de salirse de eso. Y que yo creo que han enriquecido a la literatura vasca. Por una parte, ¿no?, el camino de la autonomía del hecho literario, la autonomía, que no la independencia, ¿no? Que, en fin, de alguna manera es el camino, pues, que llevó al triunfo de lo que ahora son los grandes escritores digamos, del canon vasco, ¿no? Pues, Saiz Vitoria, Sarmendi, Izaguirre, ¿no? Lertxundi, ¿no? Y luego, yo creo que hay otro tipo de compromiso, que es el compromiso crítico hacia ETA, digamos, contra ETA, si se quiere, ¿no? O sea, el compromiso crítico hacia ETA, pero que también se ha planteado dentro de la literatura vasca sin dejar de hacerle literatura, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, quiero decir, por eso, cuando se habla de literatura comprometida en euskera, se suele tender a pensar solo en un tipo de compromiso, y yo creo que hay más compromisos ahí. La reflexión de Iván nos lleva inevitablemente, y ya de hecho lo ha arañado de alguna manera, a la quinta lección, ¿no? Escribir sobre el conflicto o no hacerlo, ¿no? Las tres primeras líneas del capítulo son: los autores vascos, por otra parte, deben optar entre escribir sobre el conflicto vasco, o como lo llamamos en mi cuadrilla, la cosa, o no hacerlo. Bueno, yo creo ante todo que el escritor tiene que escribir de lo que le dé la gana, ¿no? Nadie es más auténtico porque no escriba del conflicto o porque escriba de ello, ¿no? No creo que Sarrenería sea en ese sentido más auténtico que Unai Elorriaga o, en fin, o Arantxo Rita Vizcaya más que Arantxa Iturbe, en fin. Claro, lo que no me parecería natural es que no se escribiera sobre el tema, ¿no? Y si he insistido en este punto, es porque hay un prejuicio sobre la literatura en euskera que ha alimentado gente como Fernando Aramburu, por ejemplo, y no solo él, ¿no? De que no se ha escrito sobre esto, ¿no? Cuando, de hecho, en la literatura vasca de los últimos 40 años no se ha hecho otra cosa que escribir sobre esto, desde diferentes puntos de vista, además, ¿eh? O sea, quiero decir que uno de los puntales de donde parte la literatura vasca contemporánea es en un metro de Ramón Saiz Vitoria. ¿Qué más quieres, no? Y además yo creo que es algo que nos ha dejado obras de calidad, ¿no? Novelas, poemas, cuentos que nos han iluminado, que nos han noqueado, con las que hemos estado de acuerdo, con las que no hemos estado de acuerdo, que nos han hecho ver diferentes facetas del asunto, ¿no? Y bueno, yo creo que un escritor no es más auténtico si habla del asunto, ¿no?, de la cosa. Pero yo creo que se ha escrito y se ha escrito bien, ¿no? De alguna manera, además, yo creo que la visión que se ha dado en euskera de la literatura, en la literatura vasca sobre el tema,
en algunos aspectos me ha parecido más diversa y más interesante. Y una de las razones que me llevaron, de hecho, a mí, a lo que he dicho antes, a leer en euskera y a escribir en euskera, es precisamente el hablar de esto, ¿no? El informarme sobre esto de una manera que, para mí, hacían en algunos casos de una manera mucho más sesgada periodistas y sociólogos. Bueno, ya lo decía Baroja, ¿no? O sea, hay veces que la historia de un pueblo se conoce mejor a través de su literatura que a través de los libros de historia, ¿no? Y a mí, quiero decir, la literatura vasca, entre otras cosas, me ha servido para eso, la literatura vasca en euskera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que subrayar este tema, ¿no? Y un poco, y por eso, a fin de cuentas, este libro es un libro que es la literatura vasca explicado a los españoles, de alguna manera. Es lo que he intentado hacer, de alguna manera, a la gente que no sabe euskera, ¿no? Y una de las cosas que yo creo que hay que explicarles es que hay literatura sobre el tema, hay literatura buena sobre el tema y, en muchas ocasiones, mucho más variada que la literatura que se ha hecho en castellano sobre este tema y con más puntos de vista, porque el tema es más complejo de lo que a veces se presenta, por ejemplo, en los medios de comunicación, ¿no? Yo, no es mi papel, pero quería hacer una breve apostilla para apoyar lo que tú estás diciendo. Aparte, en términos generales de la literatura vasca que se hace aquí, desde luego en euskera se ha tratado esto y desde muchísimos puntos de vista, aunque fuera, se sostiene el mito de que no, pero es que incluso todavía más lejos la literatura que se ha hecho, que se ha referido a la violencia terrorista, ha sido infinitamente más elemental, en el peor sentido de la palabra. Y voy a mencionar un autor que yo admiro profundamente, me parece uno de los grandes escritores en castellano de hoy mismo, sin ninguna duda, que es Muñoz Molina, y que a mí me decepcionó profundamente en una novela que está muy bien, no es de sus mejores novelas, pero es una novela que está muy bien, Plenilunio. Había un terrorista. Era tan malo que literariamente no era un personaje. Es decir, había habido una sobrecarga moral por parte del escritor en que tenía que hacer un terrorista malo, que era tan malo que era un personaje que no tenía carne. Es decir, no era un malo de dibujos animados, ¿no? Me pareció decepcionante en ese sentido, porque claro, había ya la sobrecarga moral, por eso decía antes al principio que hay que tener cuidado la moral, cuando la moral aflora en exceso en la literatura la anula, ¿no? Y era un personaje que no se sostenía, ¿no? Pero bueno, no era mi cuestión hacer esto. Estamos casi, yo te invitaría a hacer una reflexión casi telegráfica de los puntos que nos quedan para no quitar espacio a la gente que tendrá cosas que decirnos. Vamos a ver si es posible telegráficamente los puntos que nos quedan. Elección sexta, también basado con esto del conflicto. Utilizaron el conflicto para la promoción exterior. ¿Debe el escritor vasco utilizar los conflictos de su país para hacerse más atractivo, para que le hagan más caso, para que las entrevistas sean más largas? Digo, fuera de aquí. No, seguramente, bueno, hay gente que dice que, bueno, esto que nos ha pasado es muy gordo y entonces es lo que deberíamos utilizar, digamos, como leitmotiv, ¿no? Pero yo creo que seguramente una novela sobre pastorcillos vascos o sobre pinchos gastronómicos va a tener mucha más proyección exterior, por gracia o por desgracia, no lo sé, ¿eh? Pero quiero decir, no soy muy optimista en el sentido de que el tema del conflicto sea nuestro gran producto, en fin, de exportación literaria. Sí, sí, sí. Pero, por otra parte, yo creo que estamos abocados a escribir sobre ello, o sea, séptima elección. aunque no obligados. Sí, correcto. Séptima elección, hacer escala en el castellano o eventualmente en el francés o ignorarlo. ¿Qué debe hacer el escritor euskaldun? ¿Esto es un peaje o es un trampolín o debe hacerse o no? Claro, hay gente que dice, bueno, en fin, ¿no? Como es una lengua, es la lengua imperial y que nos oprime, pues hay que dejarla de lado e ir directamente al inglés, por ejemplo, para exportar nuestra literatura. Bueno, yo, desde luego, si fuera posible, yo creo que sería mejor, porque de alguna manera para entrar en el mercado global de la literatura el inglés es una vía mucho más rápida. Pero no es realista y lo que estamos viendo es que, a fin de cuentas, el sistema literario vasco funciona y gracias, porque en el País Vasco francés no ocurre, porque el nacionalismo francés en ese sentido es mucho más agotador, ¿no? Que es utilizar el español para entrar primero en el sistema literario español y de ahí utilizarlo como trampolín. Y yo creo que es lo que están haciendo los autores que están teniendo más proyección, como Achá, como Elorriaga, como Uribe, ¿no?
o como María Sulanda, por ejemplo, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que pasa es que en mi caso además es mi lengua materna, entonces quiero decir, yo traduzco, ¿no? Y ahí vendría el cuento que hay ahí sobre la traducción, ¿no? Sobre la importancia de la traducción, que para mí no es más que una continuación del proceso creativo, ¿no? El traducir mis libros del euskera al castellano, entonces no hago en realidad traducciones, sino versiones, y luego esto me da además una excusa para no escribir, para hacer un poco el vago y no escribir de nuevas obras, porque es que estoy traduciendo, ¿no? Entonces pues no puedo crear nuevas obras, ¿no? Entonces para hacer un poco el gandul me viene muy bien. El capítulo 8 es casi un capítulo quinta columnista, ¿no? Porque es una elección, pero no tiene que hablar, no se refiere tanto al escritor euskaldun, sino al escritor castellano parlante vasco, pero bueno, hay un dilema que parece que está estrictamente dirigido a él, ¿no? El escritor castellano parlante tiene que quejarse o no de estar discriminado, tiene derecho a hacerlo, no tiene derecho, todo esto es una vergüenza, o ¿cómo lo ves? Hombre, yo como he sido escritor en castellano y luego ahora soy un escritor neurótico que no acabo de elegir una lengua a la otra y sigo escribiendo en las dos, en mi experiencia yo creo que, en fin, me parece absurdo quejarse porque al euskera se le den, a la literatura en euskera se le den unos supuestos privilegios. Tienes un mercado de 400 millones de hispano-lectores por delante, comparado con las pocas ventajas que pueda dar. Sí, porque hay algunas, es cierto, que da el hecho de publicar en un espacio más reducido, que tienes algo más de visibilidad, ¿no? Pero claro, el espacio es tan reducido, estamos hablando de tan pocos lectores, que yo creo que, en fin, quejarse que un escritor monolingüe en el País Vasco, lo que tiene que hacer no es quejarse de la mínima subvención de más que le puedan dar a un libro en euskera, sino intentar conquistar el mercado español, que es a lo que se tendría que dedicar. Es como si yo me quisiera dedicar solo a conquistar el mercado de Vitoria, en fin, en euskera, ¿no? Vitoria en euskera serás uno de pues los eso. 2 o 3, vamos. Sí. Entonces, bueno, telegráficamente, de verdad, más telegráficamente todavía para que no nos vayamos. A ver, elección novena, ¿hay que apoyarse o no a la tradición literaria que tiene la lengua vasca? Bueno, a esto ya lo he respondido, yo creo. De alguna forma, bien. No. O sí, pero bueno, pero yo no. Elección décima, esta tiene intríngulis, pero vamos, tiene que ser todavía más sentencioso, aunque tiene doble. El escritor euskaldun, que habida cuenta dónde estamos, dónde nos movemos, de dónde venimos, y supongo que a dónde vamos, ¿debe apostar o no por la ironía? ¿Por la? Ironía. Yo creo que sí, sobre todo porque tiene muy mala fama. Yo creo que además una de las cosas que tiene que hacer el escritor es escribir en contra de su público, ¿no? Y entonces la ironía en ese sentido es una de las vías para hacerlo. Yo creo que además, bueno, hay fama de que hay poco humor y poca ironía en la literatura vasca en euskera. Yo creo que no, hay gente muy buena como Carlos Linazasoro, como Ángel Erro, como Icharo Borda, como Saizar Vitoria, que utilizan muy bien la ironía dentro de sus textos. Y yo creo que, de hecho, y sobre todo en situaciones como la que vivimos actualmente, en el que hay que minar un poco la realidad, la ironía es uno de los caminos fundamentales para hacerlo, ¿no? Y tiene mala fama, quizá antes relacionado con lo que hemos hablado del compromiso en la literatura, porque claro, hay quien dice que la ironía es antirrevolucionaria por ser poco dogmática, ¿no? Y yo precisamente por eso yo creo que sí, que se hace, y se hace más de lo que se piensa, y bueno, yo doy algunos ejemplos en el libro, sin llegar a entronizarla, ¿no? Porque es verdad que la ironía destruye, pero sirve poco para construir. Pero yo creo que estamos en un tiempo en el que hay que destruir. Y la última, bueno, de alguna forma hay varias que podían apuntar a una posible respuesta, ¿no?, de las anteriores, pero el escritor vasco euskaldun tiene que cultivar un cierto indigenismo o moverse en un ámbito más, o una postura estética más universal o más, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que ese es un dilema irresoluble, ¿no? O sea, quiero decir, yo puedo intentar aparecer como un escritor súper universal, tratando temas súper universales, pero en fin, tengo demasiada competencia, y además no estoy en el centro del sistema literario mundial. ¿Cuál es la manera? Yo me temo, porque a veces de ahí salen buenas obras, pero otras veces no tanto, que el indigenismo y el exotismo, el cultivo del exotismo es la vía que se ha utilizado en cierto modo para, no todos los escritores, pero para
integrarse en el mercado mundial o en la República Mundial de las Letras, pero es lo que busca, que es precisamente la diferencia, ¿no? La valorización tiene de bueno que, en fin, ha dado visibilidad a ciertas literaturas pequeñas, pero da visibilidad, ¿por qué? Buscando la diferencia. Y luego está otra cuestión, todos queremos ser escritores mundiales, pero, en fin, esto es como en la película de Los Inmortales, solo puede quedar uno. Entonces, en fin, la cosa está fastidiada. Pues muchas gracias a Iván, que quería darle más especialmente las gracias a Iván porque haya venido hoy, porque desde luego ni es el tema, ni debemos hacerlo entrar en cuestiones personales, pero os puedo asegurar que le ha costado mucho mantener el compromiso de hoy y creo que se lo debemos agradecer todos, ¿eh? Eso es todo, gracias. Yo creo que le podréis preguntar ahora cosas, porque han salido los suficientes temas como para, no sé. Bai. Ibanen liburua esan behar, niretzako biziki interesgarria eta polita izan dela, gainera bere buruari barre egiten dio eta irribarre bategaz irakurri nuen. Hala ere, desadostasun txiki bat nahi nioke erakutsi, nire iritzi soila emanik eta bere errespetu osoz noski, lehen ere aipatu du zerbait horretaz, hau da, idazle politikoki zuzenak ez liratekenak gaur egungo kultura munduan, berak defenditzen du arrakastarik baldin ez badute ez dela motibo extraliterarioak, bereziki motibo literarioagatik baizik. Hau da, kasu honetan nahi nuke aipatu Mario Naindiaren kasua, uste dut itzultzaile bezala, itzultzaile biziki ona dela, edo izan zela, agian hasieran Lapurteraren eragina handiegia izan zuena bere kartzelako lanetan, eta geroago jo zuen Beterri Goierri Urolako modelo horretara. Hala ere, sorkuntzari dagokionez, esango nuke 7 nobeletatik eta ipuin liburutik, bigan novela behintzat, nik uste desente samarrak edo onak direla, kasu honetan Gilen Garateako batxilerra eta Gran Plazen aurkituko gara. Izan ere, niri gehien gustatu zitzaizkidanak baitira, baina izan ere sariak jaso zituzten biek. Horrek, hori ez da salbokondukto bat, baina zerbait nahi du erakutsi. Hori besterik ez. No sé si tengo que traducirlo a castellano. No sé. Itzultzailea dago, orduan. Ez, ados nago zurekin Gran Plazeri buruz. Neri gaina hori bere garaian irakurri nun eta iruditu zitzaidan novela duin bat, agian duina baino gehiago. Gilen Garateako batxilerraren kasuan ez nago horren ados, ez? Baina nik ez dut uste, baina ez zuzen ere bere obra diskriminatuta dagoenik bere jarrera politikoagatik. Hori da, pixka bat, azkeneko berredizioan sarrera batzuetan esaten dena. Nik uste dut, hain zuzen ere, bere obra gainditu egin dutelako beste batzuek gai berberei buruz hitz egiten edo inguru horretan askoz ere emaitza literariokin eretzat asegarriagoak lortu dituzte berak baino, eta neurri batean horregatik geratu da pixka bat baztertuago. Gero, en fin, Hiria bezalako argitaletxe batean argitaratzeak ere ez du laguntzen, nolabait zabalkuntza horretan, ez? Nik uste zirkunstantzia bat baino gehiago dagoela, ez? Baina nik uste bere obra konjuntu, baina, gustuak dira eta iruditze zait, keja horrek ez daukala hainbeste oinarririk, ez? ¿Otra pregunta? Sí. ¿Os lleváis mal los escritores vascos en general? No, en modo alguno. En general. No, quiero decir,
quiero decir. En el blog Literature Basque hay muy pocos escritores vascos. ¿En cuál? En el Literature Basque. Literatura, bueno, en el blog que no tienes un blog que tienes escritores vascos. ¿Yo? No. Bueno, tengo un blog con 5 amigos, hacemos una especie de revista literaria que la tenemos bastante muerta porque somos bastante gandules. Que hay una lista de escritores vascos. Pero bueno, claro, nosotros, por ejemplo, los de ese blog nos llevamos muy bien entre nosotros, por eso pero, lo hacemos. Pero ¿no? faltan muchos. Por ejemplo, otra cosa es lo que piensan los 5 y los demás. Pero, por ejemplo, no está Pedro Ugarte, ni otros muchos. No. A ver, yo creo que nos... A ver, yo creo y en que... otros blogs diferentes no estás tú. Quiero Seguro, decir, voy a repetir, me he explicado mal, perdón. Bien. Aparte de ser pocos, no estáis mal avenidos los escritores vascos. Pero vamos a ver, esto es algo universal. O sea, quiero decir, que los escritores, entre ellos, ¿cómo se llevan? En general, mal. Maravillosamente. Somos seres angelicales. No sé de dónde sacas estas. Bueno, sí, iba a hablar de la universidad, pero bueno, en fin, vamos a ver. Esto... Quiero decir, yo creo que hay de todo. Hay gente que se lleva bien, hay gente que se lleva mal. Lo que pasa es que, al ser menos... A ver, quiero decir... Hay tribus. Sí, bueno, pero pues... A ver, aquí el problema mayor es que te puedes encontrar en un callejón oscuro con alguien en un momento dado, pues después de haber hecho la crítica de su libro, por ejemplo, ¿no? Una amable crítica de su libro, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Que pueda haber. No creo que el grado de amistades o enemistades sea mayor que en ninguna literatura en porcentajes. Lo que pasa es que somos menos y vivimos a 2 horas de camino como máximo unos de otros, ¿no? Entonces, yo creo que el número de víctimas mortales que ocurre es bastante pequeño teniendo en cuenta estas circunstancias, ¿no? Es decir, aun habiendo grupos, al final sí hay una competencia. O sea, el mundo del arte es un mundo de competencia. También hay colaboraciones, evidentemente, es decir y son muy fructíferas también, ¿no? Pero bueno, yo no tengo una visión muy angelical. Seguramente si fuera del gremio de fontaneros tampoco la tendría sobre el gremio de fontaneros, pero no la tengo en este caso del gremio de los escritores. Pero bueno, yo tengo grandes amigos y tengo también grandes enemigos cuya enemistad me encanta cultivar. Bai, arratsaldean, Iban, hementxe. Bai, markatu. Antxon, irustanok, ipuin kontaleria. Literatura aipatu duk, eta euskal literaturen inguruan arlo bati jorratu beharko geniokela uste diat. Arlo bati eutsi beharko geniokela uste diat, da aurta gazte literaturaren inguruan. Bizkatxo bat, literatura eta euskal literaturaren abia puntuta, aurrak literaturarekin duen lehenbiziko harreman afektiboa, baduk kanta batetik, baduk ipuina eta bar. 80. hamarkadan, Txagarekin hasi zen pizkatxo bat literaturaren inguruan, guk ez genian edan horretatik, erda literatura esan genuelako gaurko aurrek badaukatek ereduak, eta pizkatxo bat, aurta gazte literaturaren inguruan, ohartxo bat, nola ikusten dukik literaturaren, aurro gazte literaturaren erabilera eskolan, batez ere, lehen harrema didaktikoa aurrak duena, eskolatik eta etxetik datorrez da. Eta pizkatxo bat, komentatu nahi nian, nola ikusten duan gaur egungo aurta gazte literaturaren egoera. Batez ere, euskara hutsean, berezkoa, idazten dugun neurrian. Batetik esan nahi dute, bai, idazten dugu, baina bestela batetik ere badago literaturaren erabilera eskolan. Esan nahi dut, nola saletu gaur egungo aurrak eta gazteak literaturaren inguruan, eta batez ere euskal literaturaren inguruan. Bai, bueno, da gai bat zinetaz, ez baitet gehiagi hausnartu, ez? Ikusten dut, ari naiz, ikusten eta kasu batzuetan sufritzen, hori, alabek ekartzen dutena
begiratuta eta bar. Claro, nik zure galderan daukadan kontraesana da nik zalantzan jartzen dute eskolak literatur zaletu behar duen. Hau da, eskolak irakatsi behar duena da, o matematika zaletu behar duen, edo fizika zaletu behar duen. Hau da, nik uste eskolak eskaini behar dituenak direla, irakurtzeko tresnak. Eta kritikoki irakurtzeko tresnak, ez? Eta gero, zaletasuna etorriko da, edo ez, nolabait esateko, baina... Eta alde horretatik iruditzen zait, hain zuzen ere, insistentzia hori irakurketaren ontasunetan, eta bar, ez ote dion azkenean kalte egiten literatur zaletasunari berari. Ez, hainbeste insistitzea zein ona den irakurtzea, eta gero, gertatzen den hori, ez? Esaten dugu, irakasleek esaten dute, gurasoek esaten dute, eta gero, ez gurasoek, ez irakasleok, ez dugu irakurtzen, ez? Umeen aurrean, ez? Horrek gehiago preokupatzen nau, ez? Bestalde, nik uste dute, hau da, nik ikusita nire alabek ze irakurtzen duten, ze bialtzen dieten, eta bar, esango nuke, hori, ez gaudela beste lekuetan, baino okerra, hau da, heltzen zaizkit gauza nahiko onak iruditzen zaizkidanak, eta oso duinak direnak, eta agian literatur zaletasun hori bultzatzeko balio dezaketenak, eta iristen zaizkitere gauza oso txarrak. Orduan nik uste talde horretatik nahiko berdintxu gaudela. Zer gertatzen da euskeraz, eta hori da bai ikusten dudana, falta dela, baina, claro, helduen literaturan bezala, falta direla arlo asko jorratzeko. Lehen aipatu indut, eta oso harrapaladan esan dut, baina komikiarena, eta adibidez komikia euskeraz, da bide bat, hain zuzen ere, gaina ez modu nahi baldin badezu akademiko batean eskolan agintzen dizutelako zaletzeko literaturarekin, eta zeinetan euskeraz zaletzeko oso aukera gutxi dauden, Xabiroi eta horren inguruko gauzak kenduta, ez? Hor, nik uste dute outputari begiratuta, da produkzioari dagokienean ondo gaudela, baina utxune horiek, baina dira utxuneak azken finean gure txikitasunak, eta helduen literaturan gertatzen den bezala gertatzen direnak. Badakit ez dizudala erantzuten nahiko zenukeen bezala, baina ez daukat, ez dut nahikoa irakurri haur eta gazte literatura halako erantzun ziurrago bat emateko. Si queréis hacemos... Pizka bat aita bezala daukadan kontua. Bi galdera gehiago esaterako, jakero bugatzeko gaia. Pues me ha gustado mucho la participación de los dos. No sé, yo creo que es muy interesante que aparte de política o de deporte, ¿no?, haya un poco de cultura también. Me da igual en español, en euskera. Y yo creo que lo que hablabas tú de la cosa, ¿no?, del conflicto. Yo creo que el conflicto también es que, aparte de que sea un tema serio o que nos lo tomemos con humor, nos lo tenemos que tomar un poco con amor, ¿no? Yo creo que es muy grave que muera una persona del tipo que sea, que alguien mate a alguien. O sea, nos tenemos que dar cuenta que la muerte es irreversible, ¿no? Igual de repente yo mato a alguien y 2 días después digo, pues creo que tuve mal día, no lo tenía que haber hecho. O sea, mi conclusión es de que la muerte es irreversible y que la vida y la cultura es reversible, es como un calcetín y hay que jugar con eso. Y los idiomas lo mismo, los idiomas no son más que una forma de expresarse. No creo que sea tan trascendente decir water, ura, agua. Si tienes sed, lo importante es que haya agua. Es un poco como yo lo veo. Sí, bueno, yo estoy un poco fuera de esa mística de la lengua. Para mí es un instrumento en ese sentido, ¿no? Hay gente que le pone mucho énfasis y me parece bien también, ¿no? Pero por otra parte, en fin, ¿no? Si escribo en euskera es
entre otras cosas porque he leído en euskera y me gusta, y porque mi vida cotidiana la hago en euskera, y a mí yo preferiría que tuviera más oportunidades, ¿no?, para leer en euskera, y ahí en ese sentido sí que estoy a favor de una cierta discriminación positiva por ser una lengua minorizada. Quiero decir, esto no ocurre en los mundos de Yupi, sino ocurre en un país que ha tenido una historia X y una evolución X y está rodeado de dos lenguas mucho más poderosas, esas sí, que el euskera. Y entonces, pues bueno, yo creo que sí, también hay que hacer un poco de sociolingüística, no mitificando el asunto, pero sí, en lo demás estoy de acuerdo. Una última pregunta. Pues nada, pues nos vamos. Muchas gracias a todos por haber venido domingo a la tarde con este calor. Eskerrik asko. Hausnarketa horretan entzun diogu Iban Zalduari Pedro Ugarteren elkarrizketarekin. Os recordamos que en muy pocos minutos, a las 8 de la tarde, mantendremos la segunda conversación de esta jornada, que será en euskera, pero a la que os invitamos a que os quedéis, a pesar de que no tengáis un euskera muy fluido, porque tenemos servicio de traducción simultánea. Eskerrik asko eskaini diguzuen arretarengatik, eta hurrengo bat arte.